Jesús Conde. Digital Painting Tutorial. Hola chicos, les habla Jesús Conde. Hoy vamos a estar pintando una hoja de árbol. Entonces lo primero que necesitamos es una pequeña búsqueda de referencia, que es lo que tengo allí. Pueden hacer un archivo nuevo con varias fotos de referencia que encuentren en Google, y eso va a ser suficiente para inspirarse y empezar a trabajar. Recomiendo que hagan esto cada vez que vayan a empezar alguna pintura o proyecto. Dedíquense un tiempo para buscar referencia. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es unos pequeños bocetos y para tener una idea de lo que vamos a estar pintando. Me disculpan que tengo la voz, me enredo un poco con la pronunciación porque vengo de grabar como 3 veces en inglés y es difícil pasarme el switch, pero aquí estoy con la versión en español de este tutorial. Y bueno, aquí los bocetos son bastante sencillos, nada muy elaborado, simplemente explorar ideas. Preferí hacer la hoja viendo para arriba. No creo que tenga mucha importancia si está viendo para arriba o para abajo, pero no sé, me pareció más adecuado hacerla viendo para arriba. Y fíjense como ya esta última empiezo como a modificarla y cambiarle algunas cositas, porque es la que más me está gustando el resultado. De todas formas, sigue siendo un boceto y puede cambiar completamente en el proceso del line art. Aquí le hice unas pequeñas modificaciones, la roté, la transformé un poco. Y bueno, ahora vamos a hacer un line art muy sencillo, nada demasiado elaborado. De hecho no estamos usando pesos de línea ni nada por el estilo, simplemente unas líneas y ya que a la final se va a ver un poco del line art, pero no mucho en la pintura, entonces no es necesario ser tan específicos con este line art. Simplemente acá lo que estoy haciendo es interpretando un poco la referencia y no copiando exactamente lo que hay en ellas, pero sí algunas propiedades de esas hojas que sí me gustaron, como esa forma allá abajo, así como de un corazón invertido allí, y estas pequeñas líneas son como raíces que salen de ese tallo, ¿no? De la hoja. Entonces, bueno, esto es bastante sencillo en realidad, el line art. No que sea sencillo de hacerlo, sino que no me parece que deba explicar mucho acerca de él. Sin embargo, noten cómo dejo algunas curvas. Esas curvas son bastante importantes de tomarlas en cuenta a la hora de pintar, ya que dependiendo de cómo venga la luz, se van a aprovechar esas deformaciones. Y bueno, acá esas son las curvas de las que les estoy hablando. Hay que estar muy pendiente de eso allí. No hay mucho que pueda decir en este momento. Estoy usando una brocha completamente normal. A pesar de que esa tenía una forma rara, sigue siendo bastante normal. No tiene nada elaborado en cuanto a valores de opacidad o de color, nada por el estilo. Solamente se hace gruesa y fina dependiendo de la presión del que le apliques a la pluma. Eso es todo. Entonces recuerden que volvió al formato anterior y voy a colocar 10 minutos para cada versión que voy a estar haciendo, para que vayan viendo cómo es el proceso y las diferencias que hay, más o menos cada 10 minutos de progreso vean una versión nueva o sea, una versión con cambios, y así pueden quizá entender un poco más qué es lo que estoy haciendo, ya que va a quedar información anterior allí y van a poder comparar, o sea, van a poder comparar el progreso. Me pareció que 10 minutos era un tiempo adecuado. Obviamente estoy trabajando un poco más rápido, pero
me pareció que era suficiente. Entonces necesito una paleta de colores para empezar. Amarillo, azul y rojo y blanco y negro. Nada, o sea, eso todos lo sabemos. Y voy a intentar conseguir un color verde, por lo cual utilizo obviamente amarillo y azul y un poco de negro para oscurecerlo. Esta mezcla de colores la pueden hacer como ustedes quieran. Pueden hacer usando opacidad con los números, usando opacidad con la brocha. Esas líneas que hice allí son para que vean el tipo de brocha que estoy usando. Solo se vuelve transparente, opacidad con la presión. No tiene ningún otro tipo de valores. Y bueno, y simplemente estaba intentando otros colores, pero ninguno me gustó. Me quedé con ese. Es una versión más oscura del primero que había hecho. Y bueno, simplemente estoy aplicando un color base. Aquí simplemente estoy aplicando un color base para luego poder empezar a pintar. Recuerden que nuestra luz va a venir de la izquierda arriba. De arriba a la izquierda, por lo tanto, como la forma de la hoja es un poco así, no sé, en forma de V, no sé si me entienden. Debería haberse iluminado la parte derecha nada más, o por lo menos más que la parte izquierda, así como ven allí, y quizá una línea, un borde de luz allí. Entonces bueno, vamos a pintar la parte derecha de la hoja, que es donde recibe más luz. Recibe más luz que el lado izquierdo. El lado izquierdo está prácticamente en la oscuridad. Entonces también es bueno tener en cuenta que la hoja tiene unas pequeñas curvas, unos pequeños relieves, y esta iluminación que estamos haciendo aquí, este shading que estamos haciendo aquí, tiene que ir acorde a esas curvas, a esos relieves. Aquí hago una pequeña línea blanca para que vean de qué estoy hablando. Tiene unas pequeñas curvas, exacto, así. Intenta imaginarlo como si fuera una geometría tridimensional. Tendría líneas como esa. Eso es lo que le dicen el wireframe o el alambre, como le dicen en español, tengo entendido. Pero bueno, la mayoría de los software vienen en inglés, entonces en un programa como 3D se llamaría wireframe, que son las pequeñas líneas con las que ves el volumen de los objetos. Ves la malla del objeto en sí. Entonces bueno, pareció una telaraña. Entonces bueno, acá tenemos ese color bastante claro y vamos a continuar pintando donde más le pega la luz, donde más le golpea la luz. Aquí estoy haciendo una prueba con un Dodge Tool para que vean más o menos el setting que tengo, 80%, 70%, está bien. Y lo hice ahí a un lado para que vean el resultado, cómo se ve con ese Smudge Tool, que es la letra R en el teclado. Con la letra R en el teclado sacan el Smudge Tool, que es un dedito. Si no, tendrían que activarla manualmente allí en el menú de herramientas, pero lo importante es que sepan que estaba a 80% más o menos. Puede variar, 80%, 70% es suficiente. Aquí tomé el color que ya tenía, el más claro, y agarré un poco de amarillo para hacerlo más claro. Luego le coloqué otro poquito de negro y me dio un color muy parecido al que ya tenía. O sea que para nada hice eso allí, pero igual tiene una pequeña variación y nunca es malo desechar este tipo de cosas, ya que esa pequeña variación puede darle un toque que no, o sea, hace que sea distinto. Por más que sea tan parecido al otro, tiene algo de diferente y es bueno utilizarlo. Aquí le estoy agregando un borde para decir que allí está llegando un poco de luz y tiene un grosor. Cuando uno le coloca esta línea en el borde, hace parecer que tiene un grosor, pequeño grosor. Ahora agarré un poco de negro, en el color más oscuro que tenía, lo mezclé con un poco de negro y estoy haciendo estas pequeñas sombras que acentúan un poco ese relieve. No necesariamente tiene que ser por el relieve, porque pareciera una sombra de oclusión, pero me pareció que se veía interesante. En la referencia hay algo de eso y me gustó la idea de incorporarlo en mi pintura. De lejos se ve bastante bien.
Y eso es lo que tratamos de lograr, que siempre se vea interesante la pintura. Entonces, como ya se me va a terminar el tiempo de la primera parte, que son 10 minutos, ya en pocos momentos lo voy a copiar y continuaremos con otro tipo de efecto que haga que esto se vea mejor. Siempre debemos preguntarnos cómo hacer para que se vea mejor. Y bueno, en este caso, obviamente necesitamos un punto de brillo, o la especularidad, como le dicen en el mundo del 3D. Necesitamos el brillo del objeto, que hace que se vea un poco así como plástica. Entonces, no sé si ven la referencia en el panel de referencia de la que está arriba a la izquierda. Es un poco plástica, es más o menos el look que se busca. Entonces agarramos el color más claro, lo mezclamos un poquito con amarillo y un poquitito de blanco. Eso me va a dar el color que estoy buscando. Y bueno, con eso empiezo a hacer unas pruebas y decidir cómo voy a llevar a cabo esto. Entonces, este es el color que estoy usando y lo voy a usar a 30% de opacidad. Ahí ya estaba a 30% de opacidad y noten como no estoy siendo constante con la forma del brillo. El brillo se parte, toma hacia otras direcciones, cosas así. Eso le da bastante realismo, ya que hace que no se vea constante, no se vea, ¿cómo se dice? Aburrido. Es más aleatorio, más random, es así como más disperso. Y la forma no es, o sea, mientras más perfecto se vea, se va a ver más falso, y es lo que no queremos. Ahí tomé el color más claro y le agrego un poco más de blanco aún, el color que ya teníamos, pero lo voy a trabajar lo anoté allí para no olvidarme, 20%. Entonces con ese color continúo. Es prácticamente lo mismo que estábamos haciendo, solo que decidí que necesitaba hacer un poco más claro. Y como no voy a desechar lo que ya hice, simplemente continúo trabajando con lo que ya tenía. No hay razón para volver atrás, ya que sí se puede utilizar el control Z, por supuesto, pero traten de no hacerlo tanto, ya que bueno, antes no se podía. En pintura tradicional no podrías echar para atrás. O sea, es como tomarse mucha ventaja de la herramienta digital. Pero bueno, en fin. Aquí continuamos haciendo estos pequeños brillos que le dan forma a nuestra hoja. Le añade ese pequeño curvas. Son muy importantes. Bueno, en la punta también estoy colocando un poco de brillo, ya que recibe bastante luz. Igual, bueno, ya saben que es todo lo que esté prácticamente del lado derecho va a recibir algo de este brillo. Es importante que sepamos eso. Ok. Sí, bueno, también podría decirte que funciona también un poco como una reflexión, eh, pero bueno, le estoy llamando brillo para que sea más fácil de entender. Ahí agarré el mismo color y le coloqué un poquitito de blanco y lo voy a usar a 10%. Esto es porque esa zona que acabo de marcar allí, el centro de toda esta zona de brillos debería ir aún más brillante, porque ahí es donde se está concentrando esta luz. No necesariamente donde pega más, pero sí donde la superficie de la hoja la refleja más. Entonces ese centro debería ser un poco más intenso que el resto, algo leve, pero eso le da suficiente variación como para que se vea más interesante. Entonces ya sabemos que cuando tengamos una zona donde hay muchísimos brillos y especularidad, siempre tienes que tomar donde más golpea la luz y colocarle ese brillo allí, un poco ese brillo extra sobre los demás brillos, para darle esa sensación de que allí
es donde más está reflejando esa, esa luz. Se le da un efecto bastante interesante. Es bastante sutil, pero ahí está. Entonces, bueno, continuamos. Ya aquí se me va a vencer el tiempo de esta parte. Y simplemente voy a copiar lo que tengo. Y ya empiezo a un lado a agregarle esos detalles que voy a trabajar ahora, que son con iluminación también. Y va a ser una luz de relleno. Esta luz de relleno, fill light, que le dicen en inglés, voy a tomar el color que ya tengo y necesito azul. Estoy usando azul más que todo por el color del cielo, que es azulado. El color del cielo es azul y da estos tonos azules en todos los objetos. Entonces le agrego un poco de blanco. Y bueno, este es azul así como grisáceo, bastante opaco, pero que en la superficie se ve bastante bien. Y lo voy a aplicar como si fuera una reflexión que viene de abajo a la derecha. Ya van a ver cuál es el resultado de esto. Es prácticamente lo mismo que estábamos haciendo con los brillos de la derecha, pero la luz tiene otro color. En este caso es ese que creamos allí. Y bueno, ahí estamos generando esta iluminación que proviene de allá. Estoy trabajando al 10% la brocha. Recuerden que aquí estoy haciendo un ejemplo de cómo mezclo, de cómo hago el shading. Simplemente es por repetición. Hago un stroke, hago una pasada, una pincelada a la vez, pero muy rápido, repetidamente. Entonces si hago una pasada son 10%, una pincelada. Si hago 2 pinceladas es 20%, si hago 3, 30%, y así sucesivamente. Si llego a hacer 10 pinceladas una encima de otra, obtengo 100%, es decir, el color real. Entonces simplemente cuando quiero mezclar más, repito más en el mismo sitio y más rápido. Entonces por eso ven que mi brocha siempre va para adelante y para atrás constantemente, muy rápido. Y esa es la manera como yo pinto. No tienen que hacerlo de la misma manera, pero me parece que es bastante efectivo así. Sin embargo, es un poco difícil de acostumbrarse si nunca lo has hecho, porque la mano duele un poco al principio y todas esas cosas, que me acuerdo cuando estaba empezando a utilizar esa técnica, que fue la que más me gustó. Eso también lo puedes combinar con el Smudge Tool si quieres. Eso te va a ayudar a mezclar los colores un poco mejor, pero yo prefiero que quede esta sensación de color, así que se ve un poco así como tradicional. Y bueno, ahí estoy. Fíjense que en la parte derecha están tanto los brillos claros como los azulescos, y da una sensación bien interesante, como que tiene luz por dos lados. Eso es se ve muy bien, y eso es lo que buscamos. Al igual que en la parte de iluminación clara, necesito el mismo efecto. Aquí con la azul, entonces le agarré el tono azul, el color azul más puro al 10%, y me concentré en ese centro, en el centro de la iluminación que viene hacia ese lado. Entonces en esa zona del medio me enfoqué un poquito más y da un efecto bastante interesante allí. Entonces este es nuestro fill light o luz de relleno. No juro tiene que ser azul, pero como les digo, azul porque es lo más natural que hay, es el color del cielo, puede ser agua, puede ser muchísimas cosas, pero normalmente si ves una hoja puede tener fácilmente estos colores. Esto es una hoja bastante oscura, pero bueno, ahí está. Ahora voy a hacer algo que se llama Subsurface Scattering, pero no quiero que lo vean tan así. Intenté llegar al color verde utilizando la mezcla de colores, sin embargo no lo logré por, no sé, limitaciones en la mezcla de colores, así que preferí tomar un color del color picker de Photoshop. Necesitaba un verde bastante intenso. Y bueno, aquí todavía no se me había vencido el tiempo, así que quería probar cómo se vería a lejos, muy rápido en otro layer,
esto que quería hacer. Entonces simplemente pinté de verde intenso donde iba a hacer el efecto, que es en los bordes y en el centro un poco, y donde le golpea la luz a la hoja, y con la opacidad de la capa del layer le bajé un poco y allí me generó ese tono que yo quería, solamente para probar más o menos a qué tengo que apuntar cuando esté pintando. Sin embargo, no tomé el color de allí. Voy a continuar usando el verde puro que tengo allí. Es decir, no lo tomé con el gotero lo que hice ahorita, sino que lo vuelvo a volver a hacer. Pero quería darme una idea de cómo iba a quedar. Y bueno, ahora sí, manos a la obra con eso. Los voy a usar a 10%. Y hago aquí unas rayas para que vean el tipo de brocha que estoy usando, que es completamente normal. Solo se va a claro y oscuro dependiendo de la presión con la que aplique en la pluma. Entonces continúo allí. Y bueno, ahí estoy tratando de sacar ese borde de la hoja. Un borde claro. Esto es porque es translúcida. La hoja es translúcida, la luz pasa a través de ella. Necesito que se vea claro en ese borde. Ahí precisamente donde hice esas rayas, esas líneas espiral. Y bueno, me gusta que tenga así como un poco de textura. Así que no me concentré mucho en alisar, en hacer mejor ese shading allí. En esta parte que es más oscura se debería notar más, ya que en contraluz este efecto de que la luz es translúcida debería verse más acentuado. Entonces bueno, por eso estoy allí en la parte oscura tratando de acentuarlo un poco más. Es bueno no exagerar mucho, dependiendo de la escena. Si tuviéramos el sol detrás de esta hoja se vería mucho de este color. Entonces cuando haces una pintura y tienes varias hojas y una quizá le pega más luz que otra, sería muy interesante ver esas diferencias entre una que no le golpea tanto este efecto y otra que sí le llega más. Entonces bueno, también eso sucede mucho con la piel. También voy a hacerle esto mismo de ese color verde bastante intenso a donde le pega la luz. Porque eso también sucede y eso viene siendo ahí donde están esos brillos, ahí mismo donde estoy trabajando en este momento. Ese de color verde es bueno acentuarlo allí, le va a dar como una suavidad, le va a dar un efecto especial allí. Pero recuerden concentrarse en el centro, justamente donde dice ese círculo. Concéntrese en el centro, ya que allí es donde más se debería acentuar este efecto. Igual por acá abajo, pero es por la dirección de la hoja. Fíjense que tiene como una pequeña curva. Sugiere que allí le podría llegar más luz que a otra que no está tan perpendicular en este caso vamos a decir que es el sol, pero bueno, sigue siendo una fuente de luz. Donde está más perpendicular al sol sería donde más debería estar acentuado este efecto. Y es exactamente en esos sitios donde estoy pintando, donde según mi criterio es donde le llega más esa luz. Bueno, ya falta poco para terminar este tutorial, sin embargo, la última fase son unos detallitos que bueno, ya vamos a ver en unos minutos. También utilicé un poco el Dodge Tool, yo no me recuerdo, para hacer un pequeño brillo. Aquí simplemente estoy limpiando la imagen un poco, borrándole ese line art. Entonces bueno, me dispongo ahora a copiar para empezar a hacer la última parte del tutorial. Eventualmente desactivo el timer, ya que en esta parte de los detalles siempre me gusta trabajarlo un poco más. A veces tardo menos, dependiendo de cuánto progreso lleve, pero normalmente es un poco más. Entonces bueno, me dispongo allí. ¿Qué me hacía falta? Me hacían falta unas pequeñas líneas
Y vean que uso la misma brocha que estaba usando siempre, por eso hago esas líneas allí. Y bueno, unas pequeñas líneas que salen del centro para darle como esos pequeños tallos que estaban faltando. Pero esto lo dejé a lo último ya que son cosas muy pequeñas, cosas que se entiende que son como detalles. Es importante dejarlo para lo último porque no se sabe qué cambios de iluminación puede tener la imagen en el progreso. Y por eso queremos dejar estas cositas así pequeñas y mínimas de último. No hay mucho que decir, solo que estoy tratando de seguir la dirección de que la hoja ya tiene. Pero nada muy elaborado, simplemente es un poco más de detalle que se le agrega a la imagen. Ahora le hago unas más pequeñas, en otro layer por supuesto, por si acaso. Creo que eventualmente le cambio la opacidad a ese layer entero, pero solo un poquito. Son como venas. Aquí estoy, bueno, retocando un poco eso allí y voy a darle un pequeño brillo con el Dodge Tool. Está muy intenso, así que tomo un color de allí con el gotero y le bajo un poco. Lo mismo hago por acá. Dodge Tool aquí también un poquito. Y voy a tomar el color con el gotero y lo voy a regar allí un poco. Aquí en la punta me pareció importante hacerlo más. Siento que la hoja en la punta siempre es más dura. Entonces quizá por ser más dura percibe mejor la luz. O sea, es diferente al resto de la hoja. Tendría que buscar una hoja real para ver qué tan cierto es eso que estoy diciendo. Pero siento que en la punta las hojas son más duras que en el resto. Aquí estoy buscando la referencia. Esta precisamente. Tiene como unos pequeños puntos negros y detalles. Y en ese momento no me he dado cuenta, pero estoy trabajando en una versión anterior. Y me doy cuenta después porque no veo las líneas que se supone que acabo de hacer. Pero bueno, ya se van a dar cuenta del momento, ya notarán el momento en que yo me doy cuenta de esto. Me pareció muy cómico. Bastante chistoso. Pero bueno, quiero aprovechar para invitarlos a suscribirse a este canal si les gusta el material que están viendo. Por favor, compártanlo con sus amigos, comenten, denme like si les gusta, denme un thumbs down si no. ¿Qué otra cosa? Por favor hagan una donación, el link está en la descripción de este video. Si pueden, si no pueden no hay ningún problema, simplemente compartan el video. Pero sería de gran ayuda para mí si hacen una pequeña donación, por favor. Y bueno, pueden escribirme cuando quieran. Yo trato de contestar todos los mensajes que me llegan. Todos los mensajes que me llegan yo los contesto, solo que a veces tarda un poco. Ok, aquí voy a hacer una variación en la punta con rojo y amarillo, creando así como un marrón. Eso es para dar una variación de color en la punta de la hoja, como lo ven en la referencia. La estoy usando al 100% porque la variación se la voy a dar con la opacidad del layer y no de la brocha. Pero bueno, ya van a ver. Así que bueno, sepan que lo estoy usando al 100% y luego después es que cambio esta opacidad al layer. Y bueno, ya esto es prácticamente el final de este tutorial. Simplemente agregando unos pocos detalles por aquí y por allá. Como les decía, muchas gracias por estar atentos a este tutorial. Por favor hagan una donación si pueden, solo si pueden. Compartan el video y comenten. Bueno, muchísimas gracias, son los mejores. Gracias.